Maradona, Argentina, el día después. Estamos con Beatriz Sarlo en la repregunta. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí. No, gracias por invitarme. Beatriz, Maradona, ¿qué fue para vos antes de su muerte y qué representa su muerte? Yo creo que Maradona sintoniza, así lo pensé siempre, sintoniza extraordinariamente bien con un rasgo del ser nacional, para decirlo en términos del pasado. Sí. Es un transgresor. Ajá. Los argentinos son transgresores porque no cumplen con los impuestos, no se anotan en esos impuestos, protestan si tienen que pagarlos. Los argentinos son transgresores porque prefieren que no sean reguladas sus actividades por un control más amplio, sus actividades comerciales por un control más amplio. Los argentinos tienden a ser transgresores. No digo que todos lo sean, lo que digo es que este es un rasgo. La transgresión además es considerado un rasgo simpático y piola si vamos hacia los sectores que pueden mirarlo culturalmente, la transgresión. O sea que Maradona sintoniza con eso. Fue toda su vida un transgresor, un gran jugador, Sí. pero con ese elemento central, que quizás lo convirtió también en gran jugador, ¿eh? Claro, sí, esa picardía llevada a la cancha y la mano de Dios como es aquel gol, ¿no? La mano de Dios como la transgresión por antonomasia, de alguna manera. Sin duda. Ahora, Beatriz, en esa representación o en esa especie de metáfora del ser nacional que decís que es Maradona, hubo durante todas las décadas a lo largo de las cuales nos hemos compelidos a sentir de alguna manera algo en relación a Maradona, a emitir una opinión en relación a Maradona. La Argentina ha estado dividida. Es decir, aun cuando se reconoce un rasgo que nos atraviesa, ha estado dividida en relación a la simpatía que ha sentido o no por ese transgresor. ¿Qué pensás de esa identificación o ese rechazo a la figura? Eso provoca el transgresor, porque el transgresor te obliga a reconocer un rasgo que quizás caracterice también tu cultura. Y si lo reconoces, no te va a gustar reconocerlo en tu propia cultura. Por tanto, eso provoca el rechazo. O por el contrario, reconocer un rasgo que vos no valorás mucho en tu cultura, pero al reconocerlo en un héroe nacional, empezás a valorarlo en ese héroe y en vos mismo. ¿Pensás que la muerte reconfigura de alguna manera, reescribe esa transgresión domina antes que esa idea del transgresor algo mucho más cercano y mucho más sentido y emotivo? Lo ignoro por completo. No sentiste nada. No, pero lo ignoro por completo porque me preguntás si pienso. Entonces, saber qué es lo que puede suceder con una gran figura pública en los próximos 15 años es un poco difícil. Pero el día de ayer, ¿qué te pasó a vos particularmente con la muerte de Maradona? Que tenía que ir a la plaza para ver qué pasaba allí. Como testigo, pero no como protagonista del dolor. No voy como protagonista a la plaza. La plaza ejerce sobre mí un atractivo absoluto. Es decir, yo ahí descubro cosas que me interesa ver. Por ejemplo, una cosa que se descubría ayer muy evidentemente en cuanto uno llegaba, es que a diferencia de otras plazas de los últimos meses, aquí había un predominio más masculino. Ajá. Si uno podría decir, las plazas son plazas bastante igualitarias, las movilizaciones, etcétera, son bastante igualitarias. Es un cuadro típico de las movilizaciones, las mujeres que vienen desde los barrios suburbanos cargando chicos, paquetes, bebitos. He visto parir en la calle, parir a 2 cuadras del Congreso Nacional, comenzar un parto a 2 cuadras del Congreso Nacional. Y la de ayer era una plaza más masculina. ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste en la plaza? Sí, estuve viendo, sí. Más masculina, a partir de los disturbios se hablaba de la presencia de barras masculinas por la identificación de la cultura futbolística más con los hombres que, bueno, a pesar de la participación de las mujeres, sigue siendo más dominantemente masculina. No lo sé. No lo sé, yo supongo que la identificación con el fútbol es predominante, es más masculina que femenina, pero en general la plaza no responde, llenar o vaciar la plaza no responde tanto a esas identificaciones tan marcadas por el género, digamos. Pero de todas maneras, eso
era evidente y habría que sentarse con tiempo y interpretar por qué, pero era evidente. No vi que lo dijera ningún diario, Ajá. pero era evidente. Había más, o sea, era notoriamente masculina. Para quien puede comparar las Claro. manifestaciones, o sea, si siempre va una persona diferente a las manifestaciones, no puede No lo va a compararlas. percibir, sí, Ahora, sí. si alguien va de manera más o menos permanente a las manifestaciones o a las marchas, uno puede compararlas. Y por lo tanto, ayer la composición era, en vez de ser 4 hombres, 2 mujeres, o lo que sea, la proporción que sea, era menor la proporción femenina. Por suerte, porque además estaban las bandas de las barras y después se la agarraban a las Claro. trompadas, o sea que, por suerte. Beatriz, se habló mucho de la decisión del gobierno de habilitar el velatorio en la Casa Rosada, justo en el medio de la pandemia, un lugar cerrado, y hubo una lectura política de una apropiación de ese velorio, de ese velatorio por parte del gobierno, un poco para equipararlo y pegarlo a la despedida que se hizo en Casa Rosada de Néstor Kirchner. ¿Estuviste en la plaza en aquel día de la despedida del velatorio Sí. masivo? ¿Qué diferencia encontrás entre una plaza No, y la bueno, otra? era un duelo. Era una plaza absolutamente silenciosa. Yo entré a la plaza hacia las 7:30 de la tarde, cuando ya estaba relativamente ocupada, no llena como estuvo al día siguiente, una plaza absolutamente silenciosa, pero era un duelo, era obvio. Pero lo de ayer no era un duelo. Lo de ayer era como una especie de celebración de alguien que se va a convertir en mito. Es decir, Ajá. asciende definitivamente al Olimpo. Ah, interesante. O sea, que tiene de duelo el aspecto que afecta a su familia, que afecta a sus hijas, que afecta a sus amigos, pero es alguien que está ascendiendo al Olimpo. Entonces no es un duelo. Cuando un mito asciende al Olimpo, sí. cuando cualquiera de los dioses de la mitología griega asciende al Olimpo, nadie se le ocurre pensar que eso es un duelo. A ver, que de alguna manera Maradona ya se había ido y faltaba su elevación final, en cambio lo de Kirchner fue una Lo de pérdida. Kirchner fue una muerte, fue una muerte de alguien que estaba, por otra parte, que estaba en el florecimiento de sus fuerzas políticas, de su Claro. fuerza personal política. Maradona ya no. Era un hombre de 60 años y el deporte con la edad es ingrato. Kirchner era alguien que estaba en el florecimiento de sus fuerzas políticas. Que le fuera bien o mal después Claro. era una cuestión diferente, pero nadie pensaba que ese hombre que había hecho un acto muy masivo poco tiempo antes en el Luna Park, con un discurso muy vigoroso, nadie pensaba que iba a terminar pocos meses después muriéndose. Claro. Es muy interesante. Maradona, lo que se podía recordar era para siempre el mito. Ya era un mito en vida, digamos. Claro. El más grande Ya futbolista. había una vida, Sí, claro, el más grande completa. futbolista del mundo, del planeta, del universo. Es decir, vos le pones todos los lugares donde era el más grande, listo. Ya era en vida un mito. Sí, interesantísimo eso. No sé si tuviste la oportunidad de leer la despedida de Macron, del presidente francés, a Maradona, hacer una carta muy sentida casi a todos los fanáticos y a los argentinos también, en la que de alguna manera la única mancha que encuentra en esa trayectoria, el único reproche que le hace es su acercamiento, el acercamiento de Maradona a figuras como Fidel Castro o Maduro. ¿Cómo ves vos esos posicionamientos de Maradona? ¿Te parecen representativos en una figura política, en una figura futbolística que se convirtió también en un referente político o ideológico? Sin formación política, pero con un sentimiento, digamos, progresista o de izquierda, lo más fácil es ser pro-cubano y pro-Maduro. Si vos carecés de formación política, si vos no has vivido la enseñanza que fue los años de la transición democrática, por razones de edad, Maradona era muy Claro. joven en ese momento. Entonces, si vos carecés de formación política, es esperable que tus faros sean aquellos que se denominan a sí mismos los faros Claro. de la transformación. Claro, los mitos de la izquierda. De alguna Efectivamente, manera, claro. es muy difícil procesar eso sin formación política. Les cuesta procesarlo a gente que tiene años de formación política, que sigue siendo pro-cubano, o que dice, bueno, Maduro no está tan mal, cuando fue el acto que presidió Kirchner hace unos años,
en Buenos Aires, Sí, sí. había mucha gente que decía, bueno, Maduro no está mal, hay que ver que es un luchador. O sea, le cuesta a gente que incluso es intelectual, que incluso escribe, y lo que escribe se imprime en papel, no solamente en las redes, ver esa diferencia entre un proceso de transformación y un proceso democrático y cómo eso puede combinarse. ¿Cómo lo iba a ver Maradona o cómo lo iba a ver? Es imposible, no había hecho ningún seminario en Puan de la Facultad de Filosofía y Letras sobre democracia, liberalismo político y grandes transformaciones sociales. No había eso. Tenía el sentido común, y el sentido común de la izquierda no formada todavía mantiene a Cuba. Y si vos le decís, bueno, pero fíjate que están los homosexuales presos, o fíjate que hay intelectuales y escritores presos, van a decir, son mentiras del imperialismo, o no importa, no entra dentro de su panorama político. Ahora, por parte de cierto progresismo argentino, estas declaraciones de Maradona y estos posicionamientos y acercamientos son muy valorados como lucidez política. ¿Crees que habla más de una ceguera de ese progresismo que de una falla de Maradona? Bueno, si se habla de lucidez política, alguien que es pro-cubano, más bien, yo lo que examinaría no es a Maradona, que no hizo de nuevo ningún seminario en Puan, sino examinaría o discutiría, o me gustaría mucho discutir, con aquellos que piensan que Maduro representa un andarivel del progresismo latinoamericano. Pero no lo sentaría a Maradona, no le tomaría examen a un tipo como ese, porque la cuestión de la formación política es fundamental. Por eso yo no tomé ni la izquierdización de Maradona ni la no izquierdización. No, está bien, bueno, que se arregle. Algo de su imaginario debió haber funcionado. Su imaginario, que era el imaginario de un niño pobre, de un barrio súper pobre de la Argentina, de Buenos Aires, etcétera, algo debió haber funcionado en relación con la redistribución de bienes, cosas que no suceden, pero debe haber conectado con su imaginario. Alguien hacía otra lectura política de Maradona, planteando la idea de que Maradona hizo peronismo de una manera muy indirecta, casi en su vida hizo peronismo, concretó el sueño del niño peronista. ¿Crees que hay algo de eso? Es una forma de salir fácil del problema. Se usa la palabra peronista y se sale fácil de todos los problemas. ¿Por qué? Bueno, para acusar a alguien. A mí me parece que eso que está diciendo es peronismo puro, aunque no lo reconozca. O a mí me parece que eso no es peronismo. No sé si hizo peronismo toda su vida. No podía sino tener cierta sensibilidad frente a la pobreza en la cual había nacido. No podía sino reconocer en ese mundo el lugar de donde provenían muchos de sus compañeros, incluso de sus compañeros deportivos. Punto. Si eso es hacer peronismo, no sé. ¿Qué hizo la Constitución de 49? No. Ahora, hay otra idea que se discute mucho en estos días, a partir de afirmaciones del kirchnerismo, que es la idea de meritocracia. Y un deportista, y en un deporte de altísimo nivel de competencia, solamente llegan los mejores de los mejores. ¿Cuál es tu visión de la meritocracia, más allá del debate de Maradona, pero también relacionado con el debate de un chico pobre que encuentra su lugar a partir de un talento muy específico? La meritocracia es un camino. El comienzo de ese camino para cada uno de nosotros es diferente. Algunos lo comienzan muy atrás y otros lo comienzan muy adelante. Para hacer ese camino que algunos comienzan muy atrás y a veces se quedan en los primeros pasos por eso, y otros lo comienzan muy adelante y a veces se adelantan, avanzan más de lo que merecerían porque lo comenzaron adelante, pero de todas maneras para recorrer ese camino hay que tener cualidades importantes si se llega al lugar donde llegó Maradona. O sea que discutirlo en términos de la meritocracia me parece que no pone en foco lo que es central, que sus cualidades eran absolutamente excepcionales. Claro. Sí, no se aplican a las generalidades de la ley de las personas, claro. En efecto, ahora la meritocracia se aplica a todas las personas, pero siempre y cuando se tenga primero la medida del lugar donde alguien comenzó el camino del mérito.
Es comparativo con el lugar del que parto. Efectivamente. Es decir, que un chico que vive en Barrio Norte y termina la secundaria no merece ningún premio, Claro. ni cumple ningún camino del mérito. Casi su obligación, sí. Hace su obligación, Sí. no sé, le pagan el colegio, no me importa. Ahora, que un chico que salió de una primaria muy carenciada, que fue un secundario donde quizás recibió clases de manera irregular, termina ese secundario con ambiciones de seguir más adelante, eso recorrió un pedazo, un trecho formidable en el camino del mérito. ¿Crees que la meritocracia en una Argentina tan desigual, con 40% de pobres, con 50% o más de chicos en la pobreza, la idea de ese concepto tiene que ser parte del modo de concebir la movilidad social? No, lo que yo creo es que cuando los ascensos parecían estar más a la mano, pongamos a comienzos del siglo XX, cuando llegaban los inmigrantes, desde fines del siglo XIX, cuando llegaban los inmigrantes y sus hijos ya podían ir al secundario y algunos de ellos a la Universidad de Buenos Aires, el camino del mérito era algo que podía discutirse, sin estas palabras, sin camino ni mérito. Claro. Pero eso podía discutirse, podía afirmarse. Es decir, mis propios abuelos eran perfectamente analfabetos, sus hijos les enseñaban a leer, y 1, 2, 3 de sus hijos terminaron abogados graduados en la Universidad de Buenos Aires. Ese camino del mérito era posible. Hoy no es posible ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué tan segura eso? ¿En qué estás pensando, Beatriz? Estoy pensando en que eran muy pocos todavía los que recibían educación pública, y esa educación pública era de alta escuela, porque todavía estaba diseñada para los sectores medios y altos que no iban a Northlands. Iban a las escuelas de educación pública. Claro, es decir, el Estado tenía recursos para la cantidad de gente a la que le podía proveer esos Efectivamente, recursos. efectivamente. Hoy está desbordado. Y tenía profesores que recibían el respeto de su institución, y por tanto, si la institución respeta a alguien que trabaja, los que están en esa institución los respetan. Ahora, yo me pregunto, si yo tengo 15 años y lo único que leo es que los maestros se mueren de hambre porque tienen sueldos terribles, es muy difícil que en una sociedad capitalista como esta yo cocine un gran respeto hacia eso. Es muy difícil porque la sociedad me indica, el imaginario social me indica que son los que ganan bien los que merecen mi respeto. Entiendo. Está mal la idea. Hay un valor de mercado que en efecto no está presente en ese campo profesional. Además de ello, la crisis, por supuesto, la crisis de todas las formas de autoridad, cosa que uno piensa que es bienvenida esa crisis, si estuviera acompañada con el fortalecimiento de los métodos y las instrumentos por los cuales un tipo de indicación por parte de los profesores, de los maestros y de las instituciones, pudieran ser tomados por quienes están en ella. Sí. Beatriz, vos has escrito mucho sobre las celebridades también, ¿no? Sobre este mundo político donde, no solo político, sino la celebridad mostrando a sus hijos en las tapas, el significado, todo eso, pero también señalaste que Maradona es una celebridad, o fue una celebridad distinta. ¿En qué sentido fue distinto como celebridad Maradona? Yo creo que tiene que ver con su origen, ¿no? Su origen muy, muy popular, muy de abajo, que en vez de convertirse en un tilingo cuando le va bien, se convierte en un piola. Está bien. Maradona, tilingo no podía pasar nunca. Claro. No podía pasar por un vivo tilingo. Siempre iba a pasar, lo condenaras o no por su estilo y por sus opciones, siempre iba a pasar por un piola. El pícaro, un pícaro, ¿no? Un piola, incluso para sacarle connotaciones. Pero si querés un piola pícaro, o un pícaro que puede convertirse en piola. Entonces eso lo acerca mucho a la que es todavía una mayoría de gente, en la Argentina será el 30%, el 35%, que proviene del mismo origen que él y que pasa hoy las mismas necesidades que pasó Maradona cuando era un cebollita y empezaba a patear una pelota. Sí, esa identificación del destino común, del inicio común en la vida, ¿no? Y en de efecto, la carencia original.
esos son los deportistas que pueden llegar más al corazón de sectores muy populares. Además de practicar un deporte popular, Gatica practicaba el boxeo. El mono famoso Mono Gatica practicaba el boxeo. No es un deporte de la popularidad del fútbol, pero era mucho más popular en la época, en los años 50, cuando Gatica era boxeador. Entonces, no solamente era muy bueno boxeando, sino que conservaba todos los rasgos de su origen, de su origen de pobre, de su origen de carenciado, conservaba todos esos rasgos. Sería inverosímil admirar que la admiración popular desbordar hacia los tenistas. Solo el nacionalismo argentino. Claro, porque son de clase media, decís. Primero porque es un deporte de clase media. Entonces, solo el nacionalismo argentino hace que alguien sepa quién es el Peque Schwarzman. Fantástico tenista, digamos. Pero solo el nacionalismo argentino puede saber que alguien muy abajo sepa quién es el Peque Schwarzman. Claro. Esas popularidades desbordan sobre deportes populares. Fue el fútbol, es el fútbol y fue el box en su momento hoy ya no lo es, fue el box en su momento. ¿Viste el documental de Vilas en Netflix? No. Hay un periodista que decide intentar que el ATP cambie el ranking y lo considere el número 1 del mundo, porque en unas semanas estuvo y vemos a un Vilas enfermo, con una enfermedad degenerativa, cognitiva, al final del documental, en una imagen conmovedora, todo el documental es realmente hermoso. Vilas, ¿por qué no llega a convertirse en este mito que es Maradona? ¿Por este tema de el tipo de deporte y el origen social? Bueno, el tipo de deporte es decisivo. Claro. Todo el mundo o sabe fútbol o cree saber fútbol o lo engañaron de chico diciéndole que sabía fútbol. Todos los hombres y una parte importante de las mujeres cada vez mayor, lo cual lo hace más igualitario. Entender un partido de tenis es muy difícil. Solo por motivos nacionalistas vos seguís un partido de tenis donde juega un argentino contra un croata. Claro. Solo por motivos nacionalistas. Porque es argentino, no porque entiendas mucho el juego. Claro. Es difícil entender eso, como si mañana se empezara a jugar, el nacionalismo nuestro pasara por el rugby. Solo lo seguiría, que es un deporte que si no lo aprendiste en el sentido de verlo, es difícil de seguir. Solo el nacionalismo argentino, sentimiento que a mí no me gusta. Yo prefiero que la gente no tenga tantos reconocimientos a nuestros campeones en otros deportes a que se vuelva nacionalista en todo, digamos, ¿no? No me gusta el nacionalismo deportivo tampoco, ningún nacionalismo y el deportivo tampoco. Estamos con Beatriz Arlo en la repregunta. Beatriz, quedó una pregunta pendiente, las emociones, el uso político de las emociones y también de los cuerpos que producen emociones en la tradición peronista. ¿Cómo incluirías, cómo ves esa tradición y cómo incluirías lo sucedido ayer con el velatorio de Maradona? Sí, es en la tradición peronista y uno podría decir que es en la tradición de todas lo que uno podría llamar democracias de masas, que después te podrá gustar o no la palabra democracia, pero es en esa tradición la implicación personal, subjetiva, ser parte de una multitud. Muchas veces yo he sentido la alegría de ser parte de una multitud. Aunque estuvieras como testigo, estar ahí... Pero a veces no, a veces uno... Bueno, en todo el proceso que fue del fin de la dictadura militar, por ejemplo, uno se sentía parte de una multitud y estaba contento de ser parte de una multitud. Yo recuerdo el último discurso de Alfonsín, antes de las elecciones, donde salió presidente, que éramos una multitud, hablaban de millones, cientos de miles, no importa, no vamos. Vos lo podés chequear a lo mejor en el archivo. La alegría que eso nos produjo, no solamente porque terminaba la dictadura, sino porque éramos muchos los que estábamos contentos porque terminaba la dictadura. Una comunidad, una sensación de comunión con otros. Sí. Eso es inevitable. Por supuesto que eso puede desviar en los caminos más terribles, es decir, porque también uno podría decir, bueno, pero también los nazis se sentían en comunidad, bueno, pero uno diría, estaban organizados por el Estado nazi. No estaban, en el caso argentino estábamos celebrando el final de una dictadura. Claro, en ese caso puntual.
Es más, si vos pensás en Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, muy interesante, los argentinos que son tan turistas, después de Miami pueden tomarse un avión y saltan a Nuremberg. Sí. Si vos pensás en esa ciudad, está la carretera de lo que se llamaba el Nazi-Parteitage, que era el día del partido nazi, que se celebraba una vez por año. Y ahí en Nuremberg construyeron la carretera. Esa carretera termina en un escenario pseudo griego, digamos, donde estaba Hitler, naturalmente, y toda la relación de la multitud era una multitud organizada, férreamente. Nosotros estamos acostumbrados, afortunadamente, a multitudes que en general tienen o rasgos populistas o rasgos liberal-democráticos. Y por tanto, Espontáneo, sí. hay un momento de liberación del individuo y la individua de si va a ir a ese lugar. Sí. Aunque después vaya organizadamente o aunque antes de optar por ir haya recibido presiones de sus barrios y de sus organizadores para que no deje de estar presente. Sí. Pero las multitudes que a mí me gustan, si vos querés, en las manifestaciones públicas, son esas que tienen un nivel de independencia de quienes concurren respecto de estructuras totalitarias. Sí, una dimensión de libertad, de decisión personal. En efecto. Ahora, en las multitudes peronistas que vemos en los últimos años, hay mucha organización, ómnibus contratados. Tiene que haberlo. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? ¿Crees que es democratización el ómnibus contratado Pero para traer a alguien de las llega? afueras? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega desde el Gran Buenos Aires, desde cualquier lugar del Gran Buenos Aires, después que vos me digas que hay negocios de los que contratan los ómnibus, Sí, intendentes que los llenan, eso es otra cosa. Pero la organización para llegar a un lugar que queda a 40, 30, 20 o 50 kilómetros de la Plaza de Mayo, es evidente que tiene que ser por medio de algún tipo de transporte. Porque si se tomaran los trenes, dirían, aquí están interrumpiendo el sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires porque ejercen un derecho que creen que es de ellos, pero el de la plaza es de todo el mundo y mucho menos tienen que llegar a ella en trenes porque nosotros tenemos que viajar en ellos. Sería el discurso reaccionario. Entonces, ¿cómo se llega? Y al final de la repregunta, una reflexión en un minuto, Beatriz Sarlo. ¿Qué es Argentina sin Maradona? Lo mismo que antes, es decir, un país fracasado que empezó el siglo XX entre los 15 primeros del mundo y termina el siglo XX y empieza el XXI entre los 15 últimos. Un país que fracasó y sobre todo, y esto me duele más, un país extremadamente dividido por líneas de pobreza y de desigualdad. Bien. Muchísimas gracias, Beatriz Sarlo. Realmente muy interesante esta conversación. Gracias. Gracias a vos.